Buenos días, hermanos. Que Dios le bendiga en este día. Hoy vamos a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 2 al 4, vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbre, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la fe de la satisfacción. La fe de la satisfacción. Con este título vamos a compartir la palabra de Dios. La fe de los creyentes no debe ser una fe de la satisfacción, sino una fe del contentamiento. O sea, la vida de los creyentes es una vida del contentamiento, no es una vida de la satisfacción. El problema de la iglesia hoy en día es que muchos creyentes, en vez de tener la fe del contentamiento, están obsesionados con la fe de la satisfacción. Con la fe de la satisfacción, uno nunca puede llegar a la satisfacción porque la satisfacción no tiene su fin. Hace mucho tiempo hizo un estudio sobre cuánto sería un buen ingreso para una persona. Aquellos que ganaban $30,000 al año dijeron que si ganarían $50,000 anualmente serían felices. Y los que ganaban $50,000 decían: si ganarían $75,000 anual, estaría bien, sería feliz. Y aquellos que ganaban $75,000 anualmente dijeron: si ganaríamos $100,000 anualmente, sería bueno. Hermanos, la gente dice que quiere tener un poco más, continuamente, sin parar, sin cesar. Si tendría un poco más, sería satisfecho, sería feliz. Pero ¿sabe una cosa? Aunque tenga un poco más, sigue siendo un poco más. Es una tinaja sin fondo. Aunque se llene, no se puede llenar porque no tiene el fondo. Si uno no aprende a contentarse, aunque tenga mucho, no va a ser satisfecho. Por esta causa, hoy muchos creyentes se están perdiendo espiritualmente, porque viven con una fe de la satisfacción. Y la fe de la satisfacción
no se va a poner satisfecho aunque llegue a tener un poco más. Siempre va a querer un poco más. Hermanos, Jesús dijo en Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 15, y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 dice así: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Hermanos, si vemos en la Biblia, la mujer que se encontró con Jesús junto al agua del pozo, esta mujer samaritana de la ciudad de Sicar se había casado 5 veces y ahora estaba conviviendo con 6º hombre. Hermanos, ¿por qué esta mujer habría casado 5 veces y estaría viviendo con el 6º hombre? Yo no sé qué dirá usted, pero usted, ¿qué piensa? ¿Por qué cree que esta mujer se habrá casado 5 veces y encima ahora vive con el 6º? ¿Por qué? Hermanos, yo creo que ella quería vivir una vida de satisfacción. Ella pensó que estaría satisfecha si viviera con tal hombre, pero no le fue así. Por eso había vivido con este hombre, había vivido con aquel hombre, pero no había uno que le hacía llegar a la satisfacción como ella quería. Hermanos, permítame decirle, aunque viva con 1000 hombres, no va a haber un hombre que pueda satisfacer en este mundo, un hombre perfecto. En otra palabra, en este mundo no hay ningún hombre perfecto que pueda caer 100% a ella. Todos somos imperfectos. Hay que reconocer la imperfección mutuamente. Hay que aprender a convivir juntos, sobrellevar la situación juntos. Si uno buscaría la satisfacción, esa satisfacción nunca va a llegar a la satisfacción que quiere uno. Y lastimosamente hoy en día muchos creyentes están obsesionados a esta fe de la satisfacción y buscan satisfacerse, pero no logran, no llegan. Por eso, hermanos, la fe que hay que tener los creyentes es la fe del contentamiento, no fe de la satisfacción. La bendición material y la prosperidad es un subproducto de la fe, no es el propósito de la fe. O sea, la bendición de Dios es un resultado de nuestra fe. La bendición de Dios no tiene que ser nuestro propósito, nuestro objeto de la fe. Hoy en día muchos creyentes con la fe de la satisfacción quieren lograr mucha prosperidad material. Por eso dice, dame esta cosa, dame aquella cosa y dame toda la cosa, dame todo. Quiero ser prosperado en abundancia para que pueda vivir una vida de lujo, mandando a los demás
y que todos nuestros hijos sean exitosos, sean prosperados, sean doctores, sean profesionales, que sean prosperados en toda cosa. Esta es la oración y la fe que está sobre los hermanos, sobre los creyentes de hoy en día. La fe de prosperidad. La fe de la satisfacción. Hoy en día muchos creyentes exitosos y creyentes prosperados se están perdiendo y cayendo en la destrucción con su éxito y con su prosperidad. Veo algunos pastores prosperados, bendecidos, utilizados por Dios, y ahora se está perdiendo por camino equivocado. Porque en vez de tener la fe del contentamiento, están obsesionados con la fe de la satisfacción y quieren más. Y esa satisfacción no se puede llegar, no se puede llenar. Hermanos, no estamos dando cuenta de que muchos creyentes se están perdiendo hoy por causa de esta fe de la satisfacción. Nuestros hijos se están perdiendo en este mundo por buscar la satisfacción. Hermanos, nuestra fe tiene que ser una fe del contentamiento. La verdadera fe no consiste en vivir una vida de satisfacción con abundancia material. La verdadera fe es saber contentarse en todas las situaciones. El apóstol Pablo pudo ser utilizado por Dios grandemente porque era una persona que tenía la fe del contentamiento. Pablo estaba en la cárcel de Roma, y había muchas persecuciones, amenaza de muerte de parte de los judíos. Había sufrido harto apóstol Pablo por predicar el evangelio. Estando así, en esa situación, cualquiera habría dicho: ya no doy más, Señor. Ya no doy más. Hubiese rendido. Hubiese acobardado. Pero el apóstol Pablo, estando así, no se desespera, no se desanima. ¿Y sabe lo que dice, hermano? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a contentarme, sea lo que sea mi situación. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 13. Dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Mire, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la fe que debemos buscar nosotros. No una fe de querer todo, una fe de la satisfacción. La verdadera bendición de los creyentes es saber contentarse en todas las situaciones de la vida y no desesperarse en ninguna situación y llegar a hacer todo en Cristo que nos fortalece. Aunque vengan dificultades duras en esta vida, llegar a superar todo con la fe
del contentamiento. Esta es la fe que debemos buscar nosotros los cristianos. Hermanos, ¿de qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos de el rey Acab, ¿de qué se trata? En segundo lugar, el texto de hoy está hablando de esto. Una vida que busca la satisfacción puede llegar a una consecuencia infeliz. Aquella vida que busca la satisfacción puede llegar a una consecuencia triste. Si vemos en el texto de hoy, el rey de Israel, el rey Acab, está enojado, triste, y no se podía comer ni podía dormir. Estaba enojado, estaba triste. No se podía comer, no se podía dormir. ¿Por qué causa está así este rey Acab? Está así porque quiere la viña de un hombre que se llama Nabot. Pero Nabot no la quiere vender porque es la heredad de la familia. Y Nabot dice, oh mire, no te puedo vender porque es una heredad de nuestros padres. Veamos lo que dice el texto de hoy. Versículo 2 al 4, veamos. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbre, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. ¿Y qué dice? Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste, enojado, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mi padre. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. El rey Acab era un hombre de muchas posesiones. Tenía todo lo que quería. Para el rey Acab, esa viña no era una cosa imprescindible. Aparte, él tenía su propia viña. Sin embargo, llega a enfermarse por la insatisfacción. Llega a enterar de esta situación su mujer, Jezabel. Entonces, ¿qué es lo que hace esta mujer bárbara? ¿Qué hace? Entonces Jezabel pone 2 falsos testigos para matar a Nabot, le quita esa viña y esa viña de Nabot la entrega al rey Acab. Y Acab se pone contento, se pone satisfecho. Bueno, logré lo que quería. ¡Qué linda viña! Hermanos, si una persona quiere vivir una vida de satisfacción, puede llegar a una consecuencia infeliz. En esta situación, ¿qué le hace Dios? En esta situación, Dios envía al profeta Elías con este mensaje al rey Acab. Si vemos en el mismo texto, versículo 19, dice así, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, está diciendo al profeta Elías, no mataste y también has despojado, y volverá a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot,
los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre, dice al rey Acab. El profeta Isaías va ante Acab y le dice, tal como hiciste, va a suceder contigo también. Hermanos, hoy en día mucha gente no entiende, no saben, pero por buscar la satisfacción llega a una vida, a una consecuencia triste. Hermanos, si uno llega a poseer muchas posiciones, muchas bendiciones, ¿llegará a ser buen creyente? A ver, déjame hacerle pregunta a usted que me está viendo. Si usted llega a ganar mucho dinero, si llega a tener muchas posesiones, si recibe mucha bendición, ¿va a ser un buen creyente? ¿Qué me dice usted? Si llega a ser realidad su fe de la satisfacción, así como nosotros nos llenamos de la riqueza, ¿llegaremos a ser buen creyente? Hermanos, no va a ser así. Va a querer más todavía. Si no tiene fe del contentamiento, aunque tenga mucho, va a querer más todavía. Hermanos, por eso, si no hay esa fe del contentamiento en nuestra vida, por causa de la fe de la satisfacción, se van a perder la gente. Hoy en día la gente está pensando solo llegar a ser prosperado, llegar a ser bendecido, solo quieren buscar la satisfacción. Hermanos, los israelitas exigían a Dios un rey como otras naciones. Como otras naciones vecinas exigían reyes en Israel. Ellos no querían que Dios gobernara la nación, sino que haya un rey como otras naciones. Entonces, hermanos, Dios elige un rey para Israel y el primer rey de Israel llega a ser el rey Saúl. Dios elige a Saúl como primer rey de Israel. Y ¿saben una cosa, hermanos? Saúl era una persona muy humilde. Saúl era una persona muy humilde, muy simple. El profeta Samuel lo había ungido como el rey y después cuando lo nombraba como el rey, Saúl, de vergüenza de su actitud introvertida, se esconde. Era tan simple, tan humilde. No era capaz de presentarse delante de muchedumbre. Era así de simple y humilde. Veamos lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 21 y 22. E hizo llegar la tribu de Benjamín por su familia, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Mire, hermanos, tan humilde, tan simple. No era capaz de ponerse delante de muchedumbre. Dios mostró su favor, su gracia con Saúl, y Dios lo puso como el rey de Israel, y Dios le hizo ganar la guerra contra Amalek,
Y este rey Saúl llega a ser hombre apreciado, hombre bendecido. ¿Y cuál fue la actitud de Saúl después de ser bendecido? El rey Saúl, en vez de estar satisfecho y agradecido, quería tener más. Quería más. Dios lo bendijo de allí de abajo. Dios lo puso acá, el primer lugar de Israel. En vez de estar agradecido, satisfecho, quería ser más arrogante. Quería más bendiciones. Quería más riqueza. Por eso desobedece a Dios este Saúl y no deshace el botín que tenía que deshacer. En vez de agradecer a Dios, se levanta un monumento para conmemorar su gran victoria. Este Saúl que cayó en la fe de la satisfacción, no llega a experimentar más la gracia de Dios y va hacia el camino de la perdición. Hermanos, si uno, en vez de tener la fe del contentamiento y de agradecimiento, si cae en esta trampa de la fe, de la satisfacción, comienza hacia la perdición y termina la bendición de Dios. Y muchos creyentes no entienden de esta verdad. La fe de los creyentes que recibe la continua bendición de Dios tiene que ser la fe del contentamiento. Pero si cae en esta trampa de la fe de la desatisfacción, ya, hermanos, termina la bendición de Dios. Por eso dice así, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Y mire lo que dice aquí. Y avaricia, que es idolatría. Nuestra avaricia llega a ser una idolatría delante de Dios y Dios abomina esa idolatría. Dios abomina esa fe de la satisfacción. Dios bendice a aquella persona que tiene fe del contentamiento. David llega a recibir la bendición constante de Dios porque David era un hombre que tenía una fe del contentamiento, no una fe de la satisfacción. David, por su fe del contentamiento, llega a desjarretar a los caballos que había obtenido en la guerra. David, peleando con los países vecinos, llega a obtener 1000 carros de caballo. Y de esos 1000, desjarreta a 900 caballos. Y David, desjarreta a los caballos y se queda solamente con 100 caballos nomás. David estaba contento y agradecido con la bendición de Dios. Y Dios llega a bendecir aún más a David. David, su fe era saber contentarse con la bendición que Dios le daba. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Con la bendición que Dios me da, me es suficiente. Gracias, Señor, por la bendición. Gracias, Señor, tú me guiarás, tú me ayudarás. Esté donde esté, Señor, es suficiente con tu gracia. Por eso David llega a desjarretar a 900 caballos y confía en el Señor. Y Dios le agrada a David
y Dios lo bendice. Y por eso lo que dice, vea, Primera de Crónica, capítulo 18, versículo 4. Y le tomó David 1000 carros y 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. De 1000, solo para 100 nomás se quedó y los 900 lo deshizó. Porque él era suficiente con la bendición de Dios. No era una persona que quería tener más y más y más. Y a una persona que tiene una fe del contentamiento, Dios le bendice más y más, más. Y la gente no entiende de esto. Hermanos, el camino hacia la verdadera fe no es la fe de la satisfacción, sino la fe del contentamiento. Pero lastimosamente, muchos están yendo por la fe de la satisfacción, que es un camino equivocado. La fe de la prosperidad, la fe de la bendición, la fe de la satisfacción puede llevarnos por el camino de la perdición. Tenemos que vivir una vida madura a través de la fe del contentamiento para que Dios nos reconozca y nos use. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros llegaremos a tener una fe del contentamiento? ¿Cómo adquiriremos esa fe del contentamiento? Para finalizar, en tercer lugar, hermanos, para tener una fe del contentamiento, hay que aceptar todas las situaciones de nuestra vida como una situación permitida por Dios. Toda la situación de nuestra vida como una situación permitida por Dios. Todas las cosas que suceden en nuestra vida hay que aceptar como una situación permitida por Dios y aceptar esa situación, esa realidad como parte de nuestra vida. Dios ha permitido esta situación, por eso, en medio de esta situación, en vez de desesperarme, en vez de quejarme, lo acepto como parte de mi vida, como mi realidad, y hacer lo mejor posible en medio de esa situación. En vez de quejarse, en vez de desanimarse, en vez de escaparse, en vez de renunciar, Señor, esta situación tú me has permitido, lo acepto como mi situación. Sé, Señor, estoy contento con lo que tú me has permitido. Hermanos, yo personalmente, toda esta situación de corona que estamos viviendo, lo acepto como una situación permitida por Dios. Y trato de hacer lo mejor posible en medio de esta situación de corona. Muchos misioneros, colegas de iglesia de Yoido, ahora se encuentran en Corea. Hermanos, yo decidí no viajar a Corea en este congreso. Y yo en medio de esta situación trato de hacer lo mejor posible. Trato de hacer lo mejor posible para este mensaje que estamos compartiendo a través de YouTube. Yo trato de aceptar esta situación como una situación que Dios me ha dado para que yo pueda compartir su palabra
en forma virtual a través de las redes sociales. Si no fuera por esta situación de corona, yo nunca estaría predicando a través de YouTube. Pero Dios me ha permitido esta situación. Y trato de preparar este mensaje con todo mi corazón durante una semana. Hermano, usted no sabe el tiempo que me lleva para preparar este mensaje. Tengo que redactar todo en coreano. Más de 4 hojas. De palabra a palabra. En coreano. Después lo tengo que traducir en español. Y me dura, hermano, casi 5 días enteros para preparar este mensaje. Hasta me había llegado el disco en mi cuello, de tanto estar mirando abajo. Y en mi escritorio tuve que poner una caja de cartón para que levante mi portátil para que trabaje así, de tanto estar agachado. Sea lo que sea la situación, acepto esa situación como una situación que Dios me ha permitido y trato de hacer lo mejor posible en medio de esa situación. Y yo sé, mi Dios tiene propósito con todas las situaciones, con todas las circunstancias que Él permite. No trato de quejarme. Así que, hermano, dejemos de quejarnos por las cosas que no tenemos, sino agradezcamos con lo que tenemos y con la fe del contentamiento, digámosle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea lo que venga, yo lo puedo en Cristo Jesús. Voy a luchar en el nombre del Señor y tendré una vida más que vencedores. Sin lucha no hay victoria. Señor, puedo lograr con tu ayuda. Esta es la fe que debemos tener nosotros los cristianos. La fe del contentamiento. No la fe de la satisfacción. Dame esto, dame aquella, dame todo. No, hermano. Madurémonos con esta fe del contentamiento y Dios nos va a reconocer. Y Dios nos va a bendecir. Dios nos va a utilizar. Y permítame decirle, cuando Dios comienza a utilizar a nosotros, no hay quien pueda impedir a nosotros. Cuando Dios comienza a abrir la puerta, no hay quien pueda cerrar esa puerta. Y Dios utiliza a aquellos creyentes maduros que tiene fe del contentamiento, que sabe contentarse en toda circunstancia. Hermanos, en esta vida llega momentos difíciles, aunque uno quiera o no. Hermanos, aceptemos todas las situaciones como una situación permitida por Dios. Dejemos de quejar inmaduramente. Aceptemos como una situación que Dios nos ha permitido. Y hagamos lo mejor posible en medio de esa situación. Entonces seremos reconocidos por Dios y Dios comenzará a abrir su puerta y comenzará a usar nuestra vida. Hermanos, no con la fe de la satisfacción, sino con la fe del contentamiento, seamos reconocidos por Dios y vivamos una vida victoriosa en Cristo Jesús en toda la circunstancia, en todas las situaciones de nuestra vida. Que Dios bendiga a su palabra. Oremos, por favor. Padre mío, Dios mío, la fe de los creyentes es la fe del contentamiento. De esto hemos hablado hoy día.
Señor, ayúdanos, Señor, a vivir con la fe del contentamiento, no con la fe de la satisfacción. Haznos entender, Señor, que la vida que busca la satisfacción puede llegar a una consecuencia triste. Ayúdanos, Señor, a contentarnos en todas las situaciones, aceptando como una realidad que tú nos has permitido. Bendiga tu palabra, Señor, para que nosotros podamos gozar una vida victoriosa con esta palabra. Te pido, mi Dios, que tú bendiga a todos los hermanos que están escuchando esta palabra. Bendiga a su casa, sus hijos, su trabajo, y todo lo que haga sea bendecido, sea prosperado por tu gracia. Te agradecemos por tu palabra y todo lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios le bendiga. Dios mediante, nos veremos el próximo domingo. Bendiciones.